Armaduras simples, método de secciones. Este método sirve para calcular fuerzas internas de elementos. Es similar al método de nodos, solamente que el método de secciones es más fácil y es más rápido cuando se trabajan o cuando se quiere averiguar menor cantidad de secciones. Cuando quiero averiguar todos los valores, necesito calcular el método de nodos. Cuando quiero averiguar solo 3 elementos, uso el método de secciones. Por ejemplo, acá en este dibujo yo tengo apoyos y una fuerza. Y me dicen que necesito calcular la fuerza F de BC, F de GC y F de GF. Entonces el método que utilizo es secciono aquí el dibujo, lo parto y se me convierte una figura hacia un lado en otra figura hacia el otro. Y por lo general lo que se tiene que hacer es calcular los apoyos. Se calculan los apoyos, se sacan las restricciones, se hace sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y, sumatoria de momentos, etc. Se tienen los valores ya de las fuerzas y se parte el elemento en se parte la estructura en los elementos en donde quiero averiguar cuánto vale. Vamos a un ejercicio. Y antes de eso, antes del ejercicio, queremos ver que si yo tengo un elemento que hacia un lado tiene tensión, hacia el otro lado obligatoriamente tiene tensión. Si yo lo parto, entonces hacia un lado va a tener tensión y hacia el otro lado también va a tener tensión. El otro costado hacia un lado tiene tensión, hacia el otro también. De la misma forma cuando trabajamos con compresión. Tenemos un elemento, compresión a un lado, compresión al otro, se parte y internamente va a tener igual compresión. Eso es por las fuerzas internas de compresión. Vamos al ejemplo. Tenemos aquí el método de secciones, esta armadura. Vamos a averiguar CD, KD y KJ. Primero sacamos las restricciones. ¿Cuánto sería AY, AX? AX es 0 porque no tiene valores en X y Y. Ya cuando tengo esos valores, parto el elemento y trabajo con uno de los dos costados. O con este del eje para acá o del eje para allá. Voy a escoger del eje para acá. Entonces ahí tengo dibujado. Tengo una fuerza que me dio 56.6 kilonewtons. Tengo la fuerza de 20 hacia abajo. Tengo la fuerza de 30 hacia abajo. Tengo la fuerza F de CD. Tengo la fuerza de FKJ. Y la fuerza de FKD. Yo ocupo averiguarlos. Ahora con esto es igual. Hago sumatoria de momentos, sumatoria de fuerzas, etc. Primero vamos a hacer sumatoria de momentos en D, o sea, en este punto. Porque si yo las proyecto, si hago sumatoria de momentos en D, esta pasa por el punto, no me provoca momento. Esta pasa por el punto, no me provoca momento. Puedo averiguar esta, tengo esta y tengo esta. Entonces, menos 56.6 por 9, 369, más 20 por 6, 20 por 6, más 30 por 3, 30 por 3, más, menos FKJ por 4.
menos FKJ por 4 igual a 0. FKJ es 74,85. Lo pusimos en una dirección. Aquí nos está dando que los pusimos mal. Chino triste. Entonces nos vamos al dibujo. FKJ. Dijimos que estaba en tensión. Al dar negativo, quiere decir que va en la otra dirección. Ahora va a compresión. Voy con la sumatoria de fuerzas. Y serían 56 positivo, menos 20, menos 30. Esta está en X, esta está en X. Y sacaría menos 4/5 de FKD. Menos 4/5 porque ya es de la relación triángulo 3, 4, 5. Entonces aquí despejo FKD, que sería, a ver, 56, 2, menos 20, menos 30, igual a 4/5 de FKD. 56 menos 50 son 6,2, igual a FKD. Se está dividiendo, pasa a multiplicar. Está multiplicando, pasa a dividir. Sería FKD sería 5 dividido entre 4 por 6,2. ¿Okay? Ya positivo, entonces está en qué dirección se ha puesto. Okay, está igual en tensión. Está igual en tensión. Le da 7,75 kilonewtons. Y el otro sería 3/5 menos 5,5 más FCD igual a 0. 3/5 de aquella, 3/5 de FKD en X más FCD más FKJ. Entonces sería 5,5 entre 5 por 3, 3,3 más FCD que no sabemos, en X menos 74,85. Entonces FCD 74,85 más 3,3. FCD es 74,5, son 77,85.
7815. 7815 me dio positivo. Entonces FCD está a tensión. Entonces, resumiendo, FCD es 7815 a tensión, FKD es 7,75 a tensión y FKJ es 75 o 74,85 a compresión. Y ahí terminaríamos.